En la Universidad de Costa Rica reconocemos la importancia de conservar los ecosistemas. Por eso hemos implementado por años buenas prácticas ambientales que la han posicionado como una institución líder en el campo. Un aspecto a destacar es el manejo de un concepto de gestión ambiental amplio, donde la salud integral de los seres que la habitan tiene un lugar de privilegio. Aparte de los temas más significativos de la gestión ambiental, como el manejo y uso adecuado de residuos, agua, energía y gases, la universidad considera que la conexión consistente y positiva del ser humano con la naturaleza y sus elementos es la base fundamental para una adecuada comprensión de la gestión ambiental. Reconocer y respetar el espacio de otros seres vivos del ecosistema, aprender a convivir e interactuar con ellos es el principio fundamental para lograr la vivencia en armonía dentro del campus. Por esta razón, debemos considerarnos un ser vivo más del ecosistema y la naturaleza, y así como nos preocupa la calidad de los ríos, conservación de los bosques y el bienestar animal, se promueve el autocuidado y cuidado de las personas, la actividad física y alimentación consciente y sostenible, además de la regeneración de espacios públicos para promover la conexión con la naturaleza y la salud integral. Se han introducido temas relacionados a este último, como el uso de plantas medicinales para la prevención y atención de enfermedades. Para trabajar estos temas, la UGA brinda a la comunidad universitaria una agenda de actividades de capacitación y sensibilización, como charlas abiertas y gratuitas, así como giras a otras fincas de la universidad, como por ejemplo la terapia de bosque, realizada en la finca Corralillo de la institución Clodomiro Picado. En esta gira se explica sobre la siembra de árboles y plantas frutales que permiten la alimentación indirecta de multiespecies, tanto humanas como animales, así como los insectos polinizadores, que se benefician de sus flores. En estas actividades se hace énfasis sobre la alimentación directa de animales, la cual no es una buena práctica y su impacto puede provocar consecuencias negativas. Por ejemplo, al colocar comedores para aves, no solo se afecta al mismo animal distorsionando sus hábitos alimenticios, así como sus mecanismos instintivos para buscar alimento, sino que además se atraen a estos animales a zonas que naturalmente no son sus espacios. Esto puede atraer otro tipo de especies a estos comedores, como zarigüeyas y mapaches, generando interacciones molestas en las infraestructuras. Por ello, lo más importante es propiciar ambientes sanos en el ecosistema y permitir su regeneración para que cada especie tenga su espacio y alimentos de manera natural y armoniosa. Muy buenos días de parte de la Vicerrectoría de Administración y de la Unidad de Gestión Ambiental. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Movilidad Sostenible, Estrategias para conectar las ciudades en función del bienestar de las personas. Este evento se enmarca en la conmemoración de la declaratoria de la Carta de la Universidad de Costa Rica de los Derechos del Peatón y de la Peatona y del Día del Transporte Sostenible en la Universidad de Costa Rica, declarado así por el Consejo Universitario en el año 2019. Dedicamos este conversatorio en memoria del profesor Mauricio Leandro Rojas, quien fue uno de los principales impulsores de esta conmemoración, incansable luchador a favor de la movilidad activa y del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible. Mauricio nos inspiró a pensar que es posible transformar las ciudades en función de la gente. Y en este panel hemos reunido a personas expertas que mediante la investigación y la acción nos mostrarán cuáles son las estrategias que se están aplicando hoy en día para lograr la transformación de nuestras ciudades en lugares conectados en función del bienestar de las personas. La doctora Carla Barrantes Chávez será la moderadora de este espacio. Ella es profesora catedrática de la Escuela de Ingeniería Topográfica de la Universidad de Costa Rica, donde coordina la Comisión de Investigación y además dirige la Comisión de Género e Inclusión de la Facultad de Ingeniería. Carla es arquitecta de la Universidad de Costa Rica, máster en Desarrollo Urbano y Territorial de la Universidad Politécnica de Cataluña y tiene un doctorado en Planificación de la Bartlett School of Planning de la University College London en Inglaterra.
Entre algunos detalles técnicos, les comento que este evento está siendo transmitido a través de las redes sociales de Facebook y YouTube de la Vicerrectoría de Administración. Pueden que nos siguen por las redes, pueden utilizar el chat de la plataforma para realizar sus preguntas que estaremos revisando en la segunda parte de este foro. A quienes nos acompañan aquí en el auditorio les agradecemos mantener sus teléfonos celulares en silencio y tener en cuenta las salidas de emergencia en caso de que sea necesario utilizarlas. Le cedo la palabra a la doctora Carla Barrantes para que nos detalle la dinámica del panel. Bienvenida, Carla. Buenos días, muchas gracias por la presentación y agradezco a la Vicerrectoría de Administración y a la Unidad de Gestión Ambiental por invitarme a moderar este espacio. Nuevamente un saludo a las personas que nos acompañan con parte del público y a los ponentes de este foro. En orden de su participación me permito presentar al doctor Jonathan Agüero Valverde, coordinador del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, PRODUS, al ingeniero Gustavo Mora Fonseca, analista de proyectos de la Dirección de Gestión Vial de la Municipalidad de Curridabat, al máster Javier Zamora Rojas, coordinador de la Unidad de Seguridad Vial y Transporte del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, este espacio se desarrollará de la siguiente manera. Primero tendremos un bloque de 45 minutos donde cada panelista contará con 15 minutos para desarrollar su exposición. Posteriormente pasaremos a un refrigerio de 15 minutos y luego nos reintegraremos en un segundo espacio de conversatorio donde también abordaremos las consultas del público, tanto aquí en el auditorio como de manera virtual. Entonces, bueno, seguidamente me permito presentarles al doctor Jonathan Agüero Valverde, que será el primer panelista. Él es el coordinador del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, PRODUS. El doctor Jonathan Agüero Valverde es catedrático de la Universidad de Costa Rica y funge como coordinador del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, PRODUS, del Centro de Investigación y Estudios en Desarrollo Sostenible. Es doctor en Ingeniería Civil con énfasis en Transportes y Estadística y máster en Ingeniería Civil con énfasis en Transportes por la Universidad Estatal de Pensilvania. Y realizó su licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad de Costa Rica. Como investigador en PRODUS, desarrolla estudios de choques viales, emisiones, demanda de transporte y además es coordinador de planes reguladores y coordinador del área de transportes para dichos planes. El doctor Agüero tiene además una destacada participación académica internacional, pues es miembro del Comité de Métodos Estadísticos de la Junta de Investigación de Transportes de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos y miembro del Comité Editorial en diferentes revistas internacionales. Él nos hablará sobre los componentes de peatonización e infraestructuras ciclista como parte del proyecto Plan Intermunicipal de Desarrollo Orientado al Transporte, una alianza de la UCR con la Unión de Gobiernos Locales y proyecto Mueve con fondos de la Unión Europea. Bueno, muchas gracias y adelante, Jonathan. Gracias, buenos días a todos y todas. Muy bien, quiero hacerles un pequeño resumen de lo que hicimos para la Unión Nacional de Gobiernos Locales en el Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano Orientado al Transporte. Nosotros empezamos por tratar de soñar con ciudades que nos den más calidad de vida. Por supuesto, eso es muy grueso, entonces vamos a hablar en detalle de qué estamos hablando, ¿verdad? Cuando hablamos de calidad de vida en este caso. Para este proyecto, nuestro objetivo era mejorar la calidad de vida de estas personas en estos 15 cantones, ¿verdad? Son los cantones por los que pasa el tren metropolitano actualmente, que va desde Alajuela, Flores, Heredia, San Pablo, Santo Domingo, Tibás, Goicoechea, Montes de Oca, La Unión, Cartago, Oremuno y Paraíso por ese lado, y luego tenemos Belén y San José por el otro lado. Entonces esos 15 cantones estaban involucrados en el proyecto,
¿verdad? Que tiene estos objetivos específicos: promover la movilidad sostenible, promover políticas públicas para incorporar elementos en los planes reguladores y fomentar el desarrollo urbano inclusivo, equitativo y resiliente en estos 15 cantones. ¿Por qué es que hemos perdido la calidad de vida en nuestra área metropolitana? Bueno, sucede en casi todas las ciudades de Costa Rica, pero particularmente en el área metropolitana de San José. Tenemos un problema muy amplio de congestionamiento debido al carrocentrismo que estamos sufriendo. Tenemos una baja inversión en infraestructura de movilidad sostenible y espacio público, y tenemos una pirámide de movilidad invertida donde no damos prioridad a los peatones y a los ciclistas como deberíamos, sino que nos enfocamos sobre todo en el movimiento de vehículos privados. Entonces, empezamos a trabajar en este plan basado en dos aristas principales: obviamente la parte de diagnóstico para entender cómo estaba funcionando el sistema, y luego una parte de propuestas para resolver parte de esos problemas que tenemos en la movilidad, pero sobre todo para prepararnos para la modernización del tren eléctrico, ¿verdad? Que en el gobierno anterior llevaba mucho impulso. En este gobierno se ha estado tratando de reformar, ¿verdad? Para tener un proyecto de menor inversión y poco más factible financieramente, y entonces estamos hablando de estas dos grandes áreas. En la parte del diagnóstico nos centramos en estos 8 indicadores que son comúnmente utilizados internacionalmente, ¿verdad? Tenemos los indicadores de movilidad: caminar, por supuesto, pedalear, conectar y transportar, y otros 4 indicadores de ordenamiento territorial que tienen que ver con cómo funciona la ciudad: mezclar, compactar, densificar y cambiar. Y por el otro lado tenemos el área de las propuestas que tenemos, que presentamos para este proyecto, ¿verdad? Entre ellas tenemos una caja de herramientas que pusimos a disposición de las municipalidades para que vean diferentes acciones que pueden aplicar para la mejora de la movilidad activa, y el ordenamiento territorial, que va íntimamente relacionado con esto, y también a nivel más macro presentamos una serie de políticas y acciones para mejorar el funcionamiento de las ciudades y que complementen bien la entrada en operación de un proyecto de alta densidad como es un tren, como era o se pensó el tren eléctrico. Por supuesto que también hay todo un elemento de gobernanza, dada que las dificultades que tenemos, entre las mayores dificultades que tenemos en todo este asunto, es el divorcio que existe entre la planificación territorial y la planificación del transporte. Dado que la planificación territorial se realiza en cada una de las municipalidades, ¿verdad?, con los planes reguladores, mientras que la planificación del transporte se realiza a nivel nacional por parte del MOP. Entonces hay una diferencia de entes que están involucrados en esta planificación y producen un divorcio entre las decisiones. Y finalmente hay que mencionar además que tenemos diferentes ejes transversales, incluyendo la sostenibilidad ambiental, perspectiva de género y la gobernanza misma, que es un asunto de gran importancia para la resolución de muchos de estos problemas. En el diagnóstico hicimos un análisis a 3 niveles: el nivel más macro, que tiene que ver a nivel del cantón; el nivel meso, que tiene que ver con el corredor, 1 kilómetro alrededor de la línea del tren; y el nivel micro, que tiene que ver con cada una de las estaciones existentes o proyectadas en el proyecto inicial, ¿verdad?, que nos permitió hacer un análisis mucho más detallado a nivel de, digamos, de estación. Muy bien, ya entrando en materia del diagnóstico, analizamos cada uno de los 8 indicadores. Pues no es para nadie, es un secreto que, digamos, la red peatonal en muchas partes del área metropolitana de San José y del país en general no tiene las condiciones apropiadas.
inclusive hay lugares a 100 o 200 metros de la estación del tren que no tienen acera, ¿verdad? Entonces ya por ahí empezamos con un estado regular, ¿verdad? Por supuesto que hay muchos otros lugares donde hay aceras en muy buenas condiciones, pero son muy heterogéneas las condiciones. Luego en pedalear tampoco tenemos un diagnóstico positivo aquí. Es claro que la cantidad de rutas ciclistas en todo el país es muy baja. En el área, en la franja de impacto del tren, hay solo 30 kilómetros de rutas ciclistas, y de esos solo 5 realmente son rutas exclusivas o separadas. En términos de conectar, igual hay muchos lugares alrededor de las estaciones que sí presentan cuadrantes bien definidos, pero también hay muchos lugares donde no hay realmente cuadrantes, ¿verdad? Las distancias son muy altas por recorrer para los peatones y ciclistas. Transportar, también en este caso, en realidad, sobre todo en las áreas metropolitanas de las capitales provinciales, San José, Heredia, Alajuela y Cartago, tenemos un buen sistema de transporte público, por lo menos en disponibilidad física, y ese sistema debería estar mejor conectado con el tren, ¿verdad? Para que eventualmente sirva de rutas o de alimentadoras para el sistema de alta densidad del tren. Luego tenemos las 4 que tienen que ver con planificación territorial. En el de mezclar, buscamos que haya mezclas de actividades y poblaciones, y tenemos resultados satisfactorios en San José, Alajuela, Heredia y Cartago, otros como Montes de Oca o Curridabat también, pero en otras zonas, Oriamuno, por ejemplo, Flores, no tenemos esa mezcla que deberíamos esperar para buscar un mejor funcionamiento. También en densificar, toda el área metropolitana, toda la GAM tiene baja densidad, y las zonas que son muy densas, como Pavas, en realidad tienen la densidad que no queremos, porque eso es hacinamiento, no densidad. Entonces hay mucho que trabajar en densificación. Luego tenemos compactar, el principio de compactar, donde queremos básicamente rellenar los vacíos que tienen las ciudades alrededor de las estaciones del tren, y también ahí hay algunas zonas de posible mejora, pero no tenemos demasiado, según el indicador, no tenemos demasiadas posibilidades. Y luego tenemos el indicador de cambiar, que presenta resultados buenos, porque en realidad no hay suficientes carriles o suficiente espacio dedicado al parqueo en la vía pública, aunque algunas ciudades, qué sé yo, como el centro de San José, existen algunos. Entonces no hay demasiado optimismo, digamos, en esas variables. Ya aterrizando en los resultados, nosotros propusimos una serie de políticas públicas que se agrupan a estos 5 grandes temas: el de movilidad activa, el de ordenamiento territorial, el de espacios públicos, el de transporte público y el de gobernanza. Dado que el tiempo es limitado, voy a solo mencionar algunas de las políticas que estamos proponiendo en esas diferentes áreas. Por supuesto que el de impulsar los planes cantonales de movilidad sostenible tiene que ir entre los primeros lugares. La ley de movilidad sostenible exige a las municipalidades realizar estos planes, pero pocas municipalidades lo tienen en este momento. Entonces hay mucho trabajo que hacer ahí. Tenemos que incentivar la construcción de infraestructuras en altura media con uso mixto, ¿verdad? Y cuando hablamos de alturas medias y hablamos de densificación, tenemos que tener claridad de que nosotros no estamos proponiendo particularmente 50, 60 pisos, ni siquiera 20, con densidades de 4, 5, 6 pisos podríamos resolver la gran mayoría de nuestros problemas, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo claro. Por supuesto, el resguardo, recuperación y habilitación de las zonas de protección de ríos, facilitar los encadenamientos entre diferentes medios de movilidad, particularmente movilidad activa como caminar y bicicletas, con el tren y el sistema de transporte público en general,
Y algo muy importante, integrar la participación de las municipalidades en espacios de toma de decisiones en materia de transportes, porque como ya les mencioné, la planificación del transporte está completamente divorciada de la planificación territorial. Entre las propuestas también tenemos algunos corredores DUT, ¿verdad?, que buscan conectar estaciones de transporte masivo con nodos de integración, ¿verdad?, y para lograr promoción de la movilidad sostenible, fomento del mayor y mejor uso de la ocupación del suelo, diversificación del espacio público y promoción de actividades económicas. Entre los corredores que propusimos, aquí tenemos un ejemplo muy fácil de entender, ¿verdad?, entre la estación del Pacífico y la estación González Víquez, obviamente conectando hacia el centro de la ciudad de San José, y también entre la estación del Pacífico conectando también hacia el centro de la ciudad de San José, ¿verdad?, donde podríamos lograr una mejora en la caminabilidad y en la movilidad activa hacia esas estaciones de transporte masivo. También tenemos diferentes propuestas por todo el área. Aquí tenemos propuestas de calles completas, donde en el centro de Alajuela, por ejemplo, donde podemos ver que necesitamos aceras amplias, franjas verdes, ciclovías y espacios para el vehículo privado y ojalá también carriles exclusivos para el transporte público. También hicimos propuestas de ciclovías por todo el área. En este caso estoy proponiéndoles o presentándoles las que hicimos en Oreamuno, pero hay que entender, por ejemplo, que esta ciclovía realmente es mucho más amplia, conecta Paraíso con Oreamuno, con el centro de Cartago e inclusive llega hasta el área industrial de La Lima. Entonces es una importante forma de movilidad activa para toda esa subregión. También hay propuestas del transporte público, por ejemplo en la ciudad de Alajuela, con carriles exclusivos para buses y carriles para transporte masivo de alta densidad. Hay propuestas de corredores verdes, como el corredor verde de Quebrada Los Negritos, ¿verdad?, justamente que pasa por aquí, Finca 2 y la Finca 1, y conecta también con muchos proyectos que está haciendo la Municipalidad de Montes de Oca. También hay propuestas de pacificación, que ahora Javier y Gustavo probablemente les vayan a expandir aquí, ¿verdad? Y hay vías pacificadas en Santo Domingo, por ejemplo, propuestas metropolitanas, Parque Metropolitano en Alajuela, también habían propuestas de Parque Metropolitano en Cartago, por ejemplo, y estos parques pues tienen obviamente la intención de ser de mayor alcance, parques más grandes. También hay propuestas de densificación que hicimos, por ejemplo, en Curridabat, alrededor de las estaciones del Cefía, La Huaca, la Pinares, ya en la Unión, pero ¿verdad?, en zonas donde existe la posibilidad de densificación. Entonces, por aquí voy a terminar. Confío en que Gustavo y Javier van a ampliar un poco más en todos estos temas, ¿verdad? Entenderán que será un proyecto muy general y pues les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a Jonathan por su presentación. Sin más preámbulo, lo dejo con el ingeniero Gustavo Mora Fonseca. Él es analista de proyectos de la Dirección de Gestión Vial de la Municipalidad de Curridabat. Gustavo posee una licenciatura en Ingeniería en Construcción en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, institución donde también está finalizando su maestría en Ingeniería Vial. Además, cuenta con una especialización en Smart Mobility, enfocada en la innovación en soluciones de movilidad inteligente. Durante más de una década ha trabajado en la Municipalidad de Curridabat, donde se desempeña en la ejecución de proyectos de infraestructura vial, la gestión de movilidad urbana y la promoción de la pacificación vial y la movilidad activa. Su experiencia incluye proyectos de obra pública enfocados en el equipamiento urbano, la administración y gestión vial municipal, el ordenamiento territorial y la elaboración de planes reguladores, así como la gestión de riesgos de desastres. Él nos compartirá la experiencia de Curridabat, donde se han implementado intervenciones urbanas para convertirlo en un cantón cada vez más amigable con las personas peatonas y ciclistas.
Entonces, adelante, Gustavo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, yo quiero agradecer esta oportunidad. Para la Municipalidad de Curridabat es importantísimo tener estos acercamientos con la academia, con la investigación. De eso hace falta mucho en las municipalidades y bueno, personalmente y en nombre de la municipalidad agradezco mucho esta oportunidad. La idea entonces de la presentación que traje preparada es mostrar un poco cómo hemos tratado de operativizar todas estas ideas y tratar de transformar un poco las experiencias de las personas en el espacio público. Yo acá tengo un control. Muy bien, entonces creo que para iniciar lo fundamental es hablar sobre cómo la municipalidad logra tener una visión de ciudad que le permita justamente intervenir el espacio público con un norte definido. En el caso de Curridabat le hemos denominado ciudad dulce, es una visión de ciudad, más allá de un branding territorial que también funciona como eso y también es importante, tiene un trasfondo que logra llegar a los planes operativos de la municipalidad y creo que eso es importante de recalcar. Esto se materializa en su plan regulador, esto se materializa en sus planes anuales operativos y en su plan estratégico municipal, eso es importante. Entonces, acá podemos ver como dos gráficos, dos infografías o una infografía que resume la visión de ciudad del anterior plan estratégico municipal, del quinquenio pasado, y el plan que estamos desarrollando ahorita. Da un conversatorio completo para analizar cómo fue que planteamos esta filosofía, por decirlo así. Yo lo que quiero visualizar con esto es que inclusive dentro de la misma filosofía en el tiempo hay una evolución y esa evolución va marcada por, en alguna medida, esa experimentación en el territorio, que es también un pilar fundamental. Nosotros hemos tratado de que esa filosofía se materialice a través de la transformación de la experiencia de personas, de ecosistemas, de plantas, del agua, del suelo en el territorio y de esa manera intentamos que las intervenciones físicas traten de abarcar la mayoría de los arquetipos posibles que nos hemos planteado en nuestra filosofía de trabajo. Creo que la que más se ajusta, digamos, a lo que estamos hablando ahora es este tema del acceso a los destinos deseados, perdón. Hemos intentado transformar esa experiencia. Entonces ahora vamos a ver cómo lo hemos operativizado y en el nivel que lo hemos logrado hasta ahora, porque hay mucho trabajo por hacer. Las calles que tenemos, ¿verdad? A esta le faltan carros, me parece. Esta es la avenida Segunda. La hemos visto más saturada y más peligrosa. Y entonces, frente a ese escenario, los principios que perseguimos son los de pacificar, de tener seguridad, de tratar de evitar que los conflictos viales, de los hechos viales que se van a dar, en la medida de lo posible, sean los que generen menor impacto a la vida y en términos de muertes y de personas heridas. Maneras de hacerlo en el concepto hay muchas, ¿verdad? Enfocándonos en pacificación vial, por acá podemos ver algunas que las comentó don David antes, ¿verdad? Asociadas al tema de transformación del espacio físico, que eso es importante porque a puro señalamiento vial es difícil lograr un cambio de comportamiento, tenemos que lograr algo que transforme el comportamiento de las personas, todas las personas, y en términos físicos hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? La ciudadanía usualmente pide muertos, ¿verdad? Pide reductores de velocidad, que es lo que conoce, pero nos corresponde a nosotros hacer abordajes más integrales que permitan hacer intervenciones que no solo logren ese objetivo de reducción de velocidad y aumento de seguridad, sino también embellecimiento, una mejora, una dignidad estética que también perseguimos. Esta foto la puse, este conjunto de imágenes las puse por acá porque fue en el 2013 el año en que hicimos nuestra primera intervención. Este fue nuestro proyecto, digamos, en ese momento más atrevido, que fue, quisimos pintar unos pasos peatonales en forma de piano.
Y yo creo que esta intervención es importante, primero porque planteamos hacer 5 cruces, solo pudimos hacer este. El MOB no nos dejó en aquel momento, ¿verdad? Hubo una llamada de atención, hubo detengan el proyecto, eso no es norma, ¿verdad? Que creo que es algo importante mencionarlo porque, bueno, eso ha cambiado un poco, es lo primero. Y lo segundo es que siempre va a haber una resistencia al cambio. Esto se presenta a nivel de la misma institución, la ciudadanía, las instituciones, digamos, de gobierno central. Curioso también que ese día la viceministra también nos ayudó a pintarlo, que creo que eso resalta también este tema de que a veces no hay como nortes claros, ¿verdad? Y yo creo que sin ánimos de criticar nuestras autoridades es una muestra de que sí, o sea, sí hay una intención positiva en la acción y quedó reflejada de esa manera. Y bueno, hay un poco evidenciar fechas, ¿verdad? Lleva tiempo, digamos, este cambio de paradigma. Pensando en algunas de esas intervenciones, este es el frente de la municipalidad. Lo que pensamos en ese momento fue, bueno, si queremos transformar los barrios, empecemos por el barrio de la Muni, ¿verdad? Empecemos a cambiar un poco espacios que antes eran parqueos y cambiémoslos para otros usos, ¿verdad? Áreas de espera, áreas de descanso, con mobiliario, áreas donde haya más vegetación. Ahí hasta pudimos poner el arbolito de Navidad un año. Entonces esto fue importante porque esto fue una vitrina que le permitió a la gente observar qué podía pasar en sus barrios también. Este es un barrio cercano a la municipalidad, se llama Vázquez Den, es una ruta que se usa como alterna a la ruta 251 cuando hay algún accidente y más. Esta intervención es muy sencilla, es una intersección de 4 vías a la que le hicimos estas islas de espera, digamos. Es una intervención muy barata, muy sencilla. Tal vez lo que quiero resaltar de esta intervención es que fue diseñada para personas adultas mayores. Este barrio es principalmente ¿verdad?, de personas adultas mayores y ellos lo que planteaban era que se les hacía muy difícil cruzar en el tiempo que el vehículo les daba chance de cruzar, ¿verdad? Por acá está Levi's, hay ferreterías, ¿verdad? Entonces era necesario pacificar esta vía. Y también a mí me gustaría resaltar, bueno, quiero insistir en que es algo muy sencillo y es muy barato hacerlo, ¿verdad? Muchas de estas siguen siendo baratos a nivel de muchos presupuestos municipales y la influencia es alta. Para este caso específico nosotros contamos con la colaboración de Giancarlo Sumaña Marín, que en ese momento era estudiante de la Escuela de Ingeniería Civil de acá de la universidad, y él hizo su trabajo final de graduación justamente analizando cómo intervenciones de este tipo se pueden cuantificar, y eso fue muy importante porque no solo nos permite a nosotros digamos trasladar este tipo de data y de estadística a otras intervenciones, sino que ¿verdad?, hay justificantes, que es mucho que la gente pide. Y en las municipalidades nos enfocamos mucho en operativizar y a veces nos falta tiempo para investigar, a esto me refiero. Entonces las alianzas con la academia son súper importantes. En términos de geografía, en términos de urbanismo, arquitectura, en un montón de ramas es muy importante aliarnos con los gobiernos locales. Y así, a través de esta filosofía, muchos cambios. Esta era una calle donde había un remanente importante de calle que entonces provocaba un desorden, había una parada de bus en la parte donde menos espacio había. Entonces lo que hicimos fue tratar, esta foto debo editarla un poco porque no se ve muy bien, pero ese remanente de espacio que estaba ahí muerto lo utilizamos para ubicar una parada y la comunidad pedía por un espacio para descanso, para asolear a los bebés y bueno, en la calle también debe haber espacio para eso. Ahí lo podemos ver un poquito más, esa intervención. De nuevo, son intervenciones que en términos presupuestarios son sencillas, son baratas, ¿verdad? Muy de la línea de la acupuntura urbana que mencionabas antes. Y oportunidades para hacer esto hay en todas las esquinas. Este es la calle ancha de Freses, que lo que quisiera resaltar de esta intervención es la participación comunitaria. Ahí la comunidad nos tiene presionados fuertemente y es una presión positiva en el sentido de que exige y demanda que esta calle cambie pronto a una situación permanente. Y esta calle justamente también cambió a través de un proceso de urbanismo táctico, que es el tema que nos va a plantear adelante Javier, y creo que es una herramienta poderosísima para transformar también el espacio público.
tiene que ver con estos componentes de participación comunitaria, ¿verdad?, que llaman la atención y que juegan un papel importante también en ese juego. Ese es el espacio de la comunidad y nos convertimos en, ¿verdad?, esos gestores de que esos cambios se propicien. Y es importante, ¿verdad?, también que nuevas generaciones, en este caso tengo el permiso del padre de esta niña porque soy yo. Entonces, ella Sarita es mi hija y creo que es importante también que este cambio generacional y este cambio de pensamiento y paradigma con relación al espacio público quede de una vez planteado a través de la práctica. Hay planes para esos proyectos que son planes ambiciosos, que son, ahora sí, hay que invertir mucho dinero, hay que buscar financiamiento, que actualmente las herramientas que tenemos en el país no lo proveen, ¿verdad? Hay que pensar en que estos modelos de gobernanza, por ejemplo, que son territorialmente más amplios, provean de recursos más poderosos. En términos de movilidad ciclista, este es un proyecto que hicimos fue un concurso que ganamos en conjunto las municipalidades de Curridabat y Montes de Oca. Se llamó Fomento del Ciclismo Urbano en los cantones de Montes de Oca y Curridabat, componente de participación mancomunada entre gobiernos, creo que eso es de gobiernos locales, eso debe resaltarse. Hubo un componente de intercambio de información entre la ciudadanía y los gobiernos locales, esto es, nosotros hicimos cursos de ciclismo urbano, la gente agradeció y recibió esa información, y nosotros también, a partir de su experiencia de movilidad, recibimos datos utilizando herramientas de geolocalización, que son comercialmente usadas, ¿verdad? Más adelante hablamos un poquito de eso. Productos importantes de eso, nosotros hicimos a nivel de Curridabat una priorización de vías en 3 niveles, para conectividad ciclista, y eso es muy importante porque entonces eso nos da el chance de que la inversión sea progresiva en el tiempo, como en realidad sucede esto, ¿verdad? Ningún cantón va a construir su red de ciclovías en un periodo, ni siquiera en 2, ni siquiera en 10 años, ¿verdad? Seríamos un ejemplo mundial como lo es París, por ejemplo, de transformación muy rápida, y no pierdo la esperanza de que eso explote en algún momento en este país, pero esto es un plan maestro que a nosotros nos marca esa hoja de ruta, por qué queremos movernos por ahí, en qué prioridad lo hemos hecho. Y a partir de ese proyecto se hicieron algunas intervenciones que ya son permanentes alrededor de Freses. Estas son rutas que conectan con el Boulevard que antes estábamos conversando. Aquí hay mucha influencia de la comunidad, sus aspiraciones comunitarias están planteadas acá, y bueno, hay continuidad. Voy a omitir unos videos. Lo que yo quiero mostrar acá es el grado de vulnerabilidad en que están muchas personas todos los días, ¿verdad? Esto es una ruta nacional, peligrosísimo que las personas estén cruzando en esas condiciones, rutas nacionales, y hay espacio que puede ser utilizado para aprovecharlo, ¿verdad? Vean esta área acá, ¿verdad? ¿Qué podría pasar si esto se traslada acá? Ocurre una isla parecida a la que hicimos en la otra calle. Datos asociados a cómo justificar o cómo diseñar, hay muchos. Esta es una plataforma Strava Metro que yo siempre la publicito, no es espacio pagado, pero todas las municipalidades y entidades educativas tienen acceso a esta información. Todas las personas que registran sus viajes, toda esa información queda en Strava Metro y ellos la ofrecen en una plataforma especial como la que hace Waze, por ejemplo, con alianzas con instituciones. Bueno, muchos datos. Voy a pasar rápido. Nos justificaron, por ejemplo, para hacer estas intervenciones. Esto es una ciclovía en Hacienda Vieja. Esta es una foto de hace un par de días, ¿verdad? Es muy satisfactorio ver que efectivamente ayuda a personas que trabajan utilizando la bici. Intervenciones de peatonización. Esta era una calle enfrente de la iglesia de Curridabat, tenía una tipología de calle vehicular y la transformamos en un bulevar que ahora es un lugar donde ocurren muchas cosas en favor de las personas peatonas. Un poco más de esas fotos. De esta intervención también quisiera resaltar estos son sistemas urbanos de drenaje sostenible, los hemos empezado a implementar y nos hemos dado el permiso y nos han dado el permiso de poder prototipar, que eso también es importante. La solución es perfecta, no existe. Y este es el último componente que yo quisiera visibilizar, que es que no todo es construir y no todo es invertir en obra física, hay que invertir en apropiamiento del espacio público.
nunca, ojalá viéramos una ciclovía saturada de ciclistas en algún momento, pero por las propiedades de esta movilidad es difícil hacerlo. Entonces nosotros, a través del proyecto Paseo Este, generamos festivales alrededor de la movilidad activa que tienen que ver con caminatas, que tienen que ver con la participación de muchas personas, y ahí resulta que sí hay muchas personas que utilizan estos medios de transporte. Esta imagen es muy poderosa porque esta es una acostada ciclista, que es lo que hacen los colectivos ciclistas para conmemorar muertes en carretera. Y esto es la calle ancha que está enfrente de Walmart, donde lamentablemente ha muerto mucha gente, ¿verdad? Entonces, creo que la imagen es poderosa y es para reflexionar también sobre quiénes somos, dónde estamos. Esto es una actividad de caminata, no todo es bici tampoco, ¿verdad? También hay toda una cultura de la caminata en nuestro país, y hemos hecho actividades asociadas a eso. Están combinadas con teatro, están combinadas con arte, con el uso del espacio público, los parques. De nuevo, entonces no son solo calles, también hay una combinación de itinerarios que son interesantes de explotar. Y son familias. Esto fue el domingo pasado que celebramos el Día Mundial de la Bicicleta, y ellos son una familia con personaje famoso que también siempre nos acompaña en las cleteadas. Este es un video que yo quería mostrarles, un poco de audio ambiente. Eso es un domingo cualquiera, donde este chiquito tuvo la posibilidad de experimentar la ciudad, aprender sobre la infraestructura, justamente en una de esas actividades. Y yo creo que es una imagen que también inspira mucho, porque si ese objetivo es logrado, vale la pena mucho la inversión y vale mucho la pena trabajar en este tema. Tenemos que trabajar mucho en esto, tenemos que hablar mucho de esto. Este espacio es muy, muy importante por eso, ¿verdad? Y todavía nos hace falta. No me alcanza el tiempo para mostrar muchas cosas. La invitación sería a visitar Curriabat, experimentar esos espacios. Desde la academia es súper importante, y bueno, ahí están mis datos, y agradecerles el espacio nuevamente, Katy. Muchas gracias, Gustavo, por su participación. Ahora invito al máster Javier Zamora Rojas, coordinador de la Unidad de Seguridad Vial y Transporte de la NAME. Javier es ingeniero civil, graduado de la Universidad de Costa Rica, con una maestría en Transportes y Seguridad Vial de la Universidad de New Brunswick, en Canadá. Trabaja desde el año 2007 en el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, la NAME, y coordina desde el año 2020 la Unidad de Seguridad Vial y Transporte. Javier es ciclista urbano y su trabajo se enfoca en la movilidad segura, sostenible e inclusiva de las personas, la movilidad activa, la seguridad vial, entre otros temas relacionados con el transporte. Javier profundizará sobre el concepto de urbanismo táctico y nos ofrecerá algunos ejemplos de cómo esto puede implementarse en Costa Rica. Adelante, Javier. Perfecto, muy buenos días y bueno, muchísimas gracias. Muy contento de poder estar participando en este evento, y más bien gracias a todas las personas que lo pudieron hacer posible. Y justamente en esta semana de UCR ambiental. Entonces, efectivamente, les voy a estar compartiendo un poco sobre el tema de urbanismo táctico, que en realidad es un tema que se amarra totalmente de forma muy, muy buena con lo que ahora nos expusieron Jonathan y Gustavo, justamente porque es una herramienta que nos permite poder acelerar un poco más estos cambios en los espacios públicos, sobre todo cuando hay un poco de restricciones a nivel, digamos, presupuestarias. Entonces, bueno, básicamente, como es una presentación corta, pero me voy a referir a esos temas. En primer lugar, entender un poquito qué es urbanismo táctico como tal, dónde y cómo se originó, por dónde empezar, cómo implementarlo y finalmente cómo analizar un poco estas intervenciones. Entonces, para empezar un poquito con el concepto como tal, es importante entender que el urbanismo táctico consiste en acciones que tienden a ser de pequeña escala,
pero que tienden a hacer o a tener un propósito muchísimo más grande. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos justamente es poder transformar y recuperar esos espacios públicos, que en muchos casos son espacios que se los hemos ido cediendo al vehículo privado, justamente para hacerlos más seguros e inclusivos, obviamente todo esto bajo esta filosofía de democratización del espacio público. Algo muy importante es entender cuáles son las ventajas que tiene este tipo de estrategias. En primer lugar, tiene un enfoque que promueve el cambio. En segundo lugar, un compromiso a corto plazo, pero con expectativas muy realistas, ¿verdad? Obviamente que se puede pensar en grande, pero esto nos permite también ir tomando acciones más en el corto plazo. Soluciones locales para problemas locales. Eso es un aspecto muy importante porque justamente se trata de que esas intervenciones, pues obviamente que puedan estar muy de la mano con las necesidades propiamente de las comunidades. Por otro lado, tenemos otra ventaja y es que tiene un bajo riesgo, porque si, por ejemplo, si fuese el caso que una intervención no resulta ser del todo satisfactoria o tener tal vez el impacto que se quería, pues fácilmente se puede, digamos, retirar sin una mayor pérdida económica. Sin embargo, generalmente pues tienden a tener pues obviamente que un impacto muy grande y por supuesto una ventaja adicional, y es empezar a generar espacios de movilidad segura para todas las personas usuarias de la vía. Un poco de dónde y cómo se originó, y siempre me gusta cuando hablamos de estos temas hacer referencia porque es una tendencia relativamente actual en nuestro país, tal vez de los últimos 5 años, tal vez un poquito más, tal vez 10 años, porque ya unas primeras intervenciones desde antes de la pandemia. Sin embargo, a veces es interesante saber de que esto no es algo nuevo, y a veces es importante conocer un poquito los antecedentes. Resulta que esto se remonta al siglo XVI, tal vez es quizás el caso más documentado que hay, que justamente tiene que ver con una tendencia que son los bouquinistas de París. Bouquinista es como un término coloquial en francés para los vendedores ambulantes de libros, generalmente libros ya usados, ¿verdad? De segunda mano. Entonces se empezó a generar alrededor del río Sena en París toda esta dinámica que al inicio inclusive era ilegal, entonces había muchos problemas de ilegalidad, a las personas se las podían llevar hasta presas, etcétera, por estar vendiendo libros de forma ilegal en la vía. Sin embargo, eso fue evolucionando, ¿verdad? También con mucha persistencia, etcétera, hasta llegar a consolidarse en el siglo XIX. A tal punto que inclusive se llegaron, digamos, a formalizar totalmente, establecer, digamos, las dimensiones de estas cajas, el color verde de cierto peso, con ciertas dimensiones, y todas tienen que ser iguales. Y básicamente eso es un ejemplo claro de cómo hubo una apropiación del espacio público, toda una transformación que hoy en día sigue siendo considerado una de las librerías más grandes del mundo a cielo abierto. ¿Qué generó todo esto? Generó una transformación del espacio, una mayor seguridad, una mayor permanencia en los espacios. Eso genera entonces justamente esa apropiación del espacio que inclusive mis compañeros ahora comentaban, y una mejor composición del paisaje urbano, ¿verdad? Prácticamente no hay nadie que no visite esta ciudad, y los mismos parisinos que no hagan uso de esos espacios, y llegó a tal punto que inclusive ya fue considerado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Entonces eso es un poco interesante. A partir de ahí, ya ahora sí, ya en las décadas más recientes se nos vino toda una avalancha de iniciativas a nivel mundial, y por supuesto que en algún momento ya llegaron a Latinoamérica, pero ahora obviamente que hay mucha documentación, hay muchas guías en donde justamente nos invitan a cómo realizar este tipo de intervenciones. En América Latina, pues claramente tenemos con todas nuestras diferencias, pues compartimos muchas patologías, tenemos ciudades latinoamericanas con muchas similitudes,
Tenemos ciudades en términos generales poco sustentables, violentas, bastante segregadas, se le da poco seguimiento a lo que son los planes maestros y en general una poca continuidad a las políticas públicas de un gobierno al otro. Entonces, ante todo este panorama, pues obviamente que vienen a surgir estas estrategias de urbanismo táctico. Aquí, por ejemplo, este caso, por ejemplo, es en México, y en donde obviamente que se empiezan, digamos, a popularizar y se empiezan a ver los beneficios que traen este tipo de intervenciones. Y como ustedes pueden ver acá, estos conos que están por acá, vean que son elementos muy sencillos, totalmente de bajo costo, y vean que en una intersección tan grande y tan compleja, porque vean que aquí coinciden muchas calles, hay muchísimo espacio que está totalmente subutilizado. Entonces vean que con solo ordenar un poco el tránsito y ni siquiera sin tener que limitar la cantidad de carriles, se vio que había un montón de espacio que no estaba siendo en realidad utilizado y que realmente se podía utilizar para los peatones principalmente, para las personas peatones. ¿Por dónde empezar con este tipo de intervenciones? Bueno, esto en realidad es algo muy importante a considerar porque el urbanismo táctico podemos tener tipos de proyectos que puedan ser demostrativos, otros que generalmente puede ser desde una demostración de un día hasta una intervención de un mes y obviamente que va a tener un costo pues bastante bajo. De ahí en adelante podemos pasar a otras intervenciones que ya sean a nivel de plan piloto, que puede ser desde un mes hasta un año. De ahí podemos pasar a intervenciones que ya sean de mediano plazo, de 1 a 5 años, y de ahí ya se nos pueden volver en intervenciones permanentes de ese espacio que se logró recuperar o cambiar su uso de más de 5 años con ya obviamente que con una inversión, digamos, mucho más alta. Ahí tenemos, digamos, muchos datos importantes a considerar, tanto, por ejemplo, la flexibilidad en el diseño o los materiales. Pues obviamente que conforme nos movemos hacia la derecha, pues vamos a pasar desde costos muy bajos, durabilidad baja, mucha flexibilidad en el diseño, a más bien lo contrario, ¿verdad? A costos más altos, obviamente, materiales ya permanentes, difíciles de modificar y que entonces ya posiblemente ya no admite cambios, pero justamente es porque ya es una intervención muchísimo más consolidada. Entonces eso nos permite obviamente irnos moviendo una misma intervención a lo largo, entonces empieza siendo algo a corto plazo y termina siendo una intervención y una ganancia en el largo plazo. La evaluación de la intervención, que esto me voy a referir al final, pues es recomendada que se haga inclusive en una intervención demostrativa, pero obviamente que ya se vuelve necesaria cuando es un plan piloto, cuando es una intervención de mediano plazo y por supuesto ya si es de largo plazo, pues prácticamente que debería ser considerada obligatoria. El hecho de que sean intervenciones inclusive demostrativas no significa que no se deban de diseñar. Se tienen que diseñar, sobre todo, por ejemplo, en este caso que se está haciendo una senda peatonal, no significa que se pueda hacer de cualquier dimensión, también tenemos que hacerla basada, digamos, en las normas nacionales. Por ejemplo, en este caso que se está haciendo una intervención temporal de urbanismo táctico de una mini rotonda, se tienen que considerar los radios de giro, por ejemplo, inclusive de vehículos de emergencia, el carro de bomberos, etcétera, porque obviamente que no podemos tampoco generar obstáculos de una forma aleatoria en la vía. Entonces todo eso, digamos, hay que considerarlo. Tuvimos hace algunos años, antes de pandemia, un taller de urbanismo justamente con el LEP de México, que es un laboratorio de espacio público de México, en esta famosa intersección, ¿verdad? Que creo que todos conocemos en San José de la Botica Solera, que es bien particular. Y se hizo todo un análisis, ¿verdad? Con un grupo muy diverso en cuanto a sus diferentes profesiones y estudiantes y demás. Y aquí vemos cómo se están plasmando todas las ideas para poder mejorar justamente ese espacio. Años después, esta fue una intervención que se llevó a cabo, bueno, con fondos de la GIZ, entonces, el diseño fue un poco diferente, pero aquí se ve cómo esos espacios residuales se podían recuperar y aquí no se estaba alterando ni siquiera
se estaban eliminando giros, ni se estaba cambiando la configuración ni la cantidad de carriles de esa intersección. Entonces, aquí en este caso particular ni siquiera había que limitar o restringir más el tránsito a los vehículos, era recuperar espacios residuales. ¿Cómo implementarlo? Bueno, considerar que hay una gama enorme de diferentes materiales que se pueden utilizar, desde barreras, tratamientos para superficies, elementos paisajísticos, señalización, mobiliario urbano. Esto va mucho en función del tipo de intervención que se vaya a hacer. Ocupamos claramente muchísimo ingenio, muchísima creatividad. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se pueden hacer algunas sillas y bancas utilizando inclusive barreras de concreto, una parada de autobús, por ejemplo, de uso temporal, el uso, digamos, de pinturas, señales, una ciclovía totalmente temporal con elementos muy sencillos. Entonces, en realidad, hay mucho ingenio y mucha creatividad, y lo más importante, también como lo mencionó Gustavo, es involucrar a la población en estos procesos para lograr, digamos, el éxito de las intervenciones. Eso es parte de las claves. Parte del uso de los diferentes materiales es analizar la seguridad del uso de estos materiales sobre la vía pública. Entonces, por eso es que no es nada más de agarrar cualquier objeto y llegarlo y ponerlo en la vía, sino que por eso es que sí requiere, digamos, de un proceso con muchas personas, un equipo de trabajo, y que piensen justamente en esos elementos: seguridad, planificación y diseño, y temas de mantenimiento de los materiales, según sea demostrativa o plan piloto, mediano plazo, largo plazo, pues obviamente que estos criterios van a cambiar. No olvidarnos, también Gustavo lo mencionó, que es súper importante los programas de promoción, porque no solamente es invertir en la infraestructura como tal o en la intervención, sino que también generar todas las actividades a nivel de ejercicios, juegos, arte, música, que nos lleven justamente a una apropiación de estos espacios, ¿verdad? Que los hemos tenido de una forma un poquito más aislada en algunas zonas, por ejemplo, como los famosos días sin humo en San José, en el Paseo Colón, pero que muchas veces están restringidos a algunos domingos del año en época de verano. Y finalmente, ¿cómo analizar las intervenciones? Aquí les pongo el caso de lo que sería un tipo de intervención demostrativa, y demostrativa es porque fue solamente de un año y algo muy cerquita de acá, a unos cuantos pasos de este auditorio, ¿verdad? Porque nosotros, aquí está Ciencias Sociales, ¿verdad? Nosotros estamos como por acá, aquí está la Plaza de la Autonomía, está la Torre de Parqueos. Aquí está el acceso, ¿verdad? Y si aquí tenemos bastantes estudiantes, y si son de esta zona, posiblemente les haya en algún momento costado cruzar la calle para los servicios que hay acá, ¿verdad? Restaurantes, servicios, bueno, antes de fotocopiadoras y ese tipo de servicios. A veces en ciertas horas del día resulta un caos para los peatones, para los ciclistas. Cuando está el autobús universitario y las rutas de bus de transporte público, se vuelve un caos, y esa calle es como tierra de nadie, ¿verdad? Hay muy poco orden, y entonces básicamente lo que planteamos fue una estrategia de urbanismo táctico realmente muy sencilla, de muy bajo costo. Aquí está la intervención, básicamente. Esto fue una coordinación que hicimos entre la NAME y la OSG, la Oficina de Servicios Generales, y vean que utilizamos lo que teníamos a mano. Esto es cinta, esto es tape pegado en la calle para simular la isla, ¿verdad? Las señales las hicimos, ¿verdad? En fin, todo está hechizo, y las señales no tienen retroreflectividad, un detalle técnico, porque iba a ser solamente demostrativa por un día. Hagamos esa aclaración. Si fuera una intervención de más días o de un mes, etcétera, ahí sí ocuparíamos ya señales ya digamos con todas las características que deberían de tener para estar en la vía pública. Y fue sumamente interesante se analizaron todos estos temas, y esto es la importancia de analizar este tipo de intervenciones: flujos peatonales, tiempos de cruce, maniobras, trayectorias, tiempos de recorrido. Se hizo encuesta de percepción sobre la movilidad y sobre el ambiente, de tal manera que pudiéramos tener antes y después. Y muy a grandes rasgos, pues no me voy a tener en los detalles, pero realmente en el informe pues salieron cosas muy interesantes. Digamos, antes de la intervención, aproximadamente en esta zona de por acá cruzaba más o menos como un 50% de las personas, de una forma intuitiva, digámoslo así,
y haciendo esta senda peatonal automáticamente logramos capturar en un día casi el 65% de todas las personas que ocupaban cruzar en esta zona, y se disminuyó considerablemente las personas que estaban cruzando fuera del paso peatonal, con algo tan sencillo. De hecho, lo primero que nos dijeron cuando vieron esa intervención es que sí se iba a quedar así, y lastimosamente no lo podíamos dejar así, porque era demostrativa. Hicimos los intentos para que eso fuera más permanente. Ustedes salen en este momento y todavía regresamos otra vez a la vía como estaba antes, ¿verdad? Entonces, eso con intervenciones muy sencillas se podría mejorar muchísimo la movilidad. Y el último caso que les quería comentar, justamente ahora Gustavo lo mencionó, es el de la famosa calle ancha de Freses en Curridabat, que empezó como un plan piloto, pasó ya a intervenciones de mediano plazo y luego ya se consolidó con una estrategia de largo plazo, una unión muy interesante entre comunidad, municipalidad y también la academia. Un poco parecido a las fotos que mostró Gustavo, este fue el plan piloto, ¿verdad? Y lo que en principio iba a ser algo relativamente temporal, ya había, digamos, toda una visión para que se consolidaran las intervenciones. Ya cuando se hicieron esas intervenciones, ya obviamente que esto ya es de un costo mayor a, por ejemplo, la inversión que se hizo acá, más a nivel, digamos, de pintura. Entonces, obviamente que poco a poco y año con año se le han ido haciendo mejoras y nuevamente la comunidad sigue inclusive aportando ideas, cuidados a las matas, regando las matas en épocas de verano, etcétera, y entonces ahora ya está consolidado ese bulevar y de hecho es increíble la cantidad de personas que uno ve ahí caminando, haciendo uso de los espacios, papás con los niños en coche, etcétera, etcétera. Entonces sí, básicamente eso es lo que les quería presentar. Y antes de la última diapositiva, pues mencionarles que esto era enfrente del Parque de Perros. El Parque de Perros está por acá, para los que se ubican, y justamente enfrente, antes la gente cruzaba. Todas estas líneas representan personas cruzando, y cruzaban de esta forma desordenada. Y a través de todo este análisis cualitativo-cuantitativo que se hizo, aquí podemos ver después cómo logramos capturar la mayor cantidad de los cruces, canalizarlos de una forma más segura a través de la senda peatonal. Entonces, bueno, eso es lo que les tenía a grandes rasgos para compartirles hoy en el tema de urbanismo táctico. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Agradecemos su participación también. Además, invitamos al público presente a que vayan preparando sus preguntas, igualmente a las personas que nos siguen de forma remota, para tenerlas a mano cuando regresemos al panel, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a una pausa de 15 minutos y donde tendremos un refrigerio y después continuaremos con el espacio de conversatorio. Pero antes de irnos al receso, pues a mí me gustaría que le brindáramos un merecido aplauso a nuestros panelistas por las intervenciones de hoy. Muchas gracias. Entonces nos vemos acá a las 10:15 en punto. Muchas gracias. En la Universidad de Costa Rica reconocemos la importancia de conservar los ecosistemas. Por eso hemos implementado por años buenas prácticas ambientales que la han posicionado como una institución líder en el campo. Un aspecto a destacar es el manejo de un concepto de gestión ambiental amplio, donde la salud integral de los seres que la habitan tiene un lugar de privilegio. Aparte de los temas más significativos de la gestión ambiental, como el manejo y uso adecuado de residuos, agua, energía y gases, la universidad considera que la conexión consistente y positiva del ser humano con la naturaleza y sus elementos es la base fundamental para una adecuada comprensión de la gestión ambiental. Reconocer y respetar el espacio de otros seres vivos del ecosistema, aprender a convivir e interactuar con ellos es el principio fundamental para lograr la vivencia en armonía dentro del campus. Por esta razón, debemos considerarnos un ser vivo más del ecosistema y la naturaleza, y así como nos preocupa la calidad de los ríos, conservación de los bosques y el bienestar animal, se promueve el autocuidado y cuidado de las personas, la actividad física y alimentación consciente y sostenible, además de la regeneración de espacios públicos para promover la conexión con la naturaleza y la salud integral. Se han introducido temas relacionados a este último, como el uso de plantas medicinales para la prevención y atención de enfermedades. Para trabajar estos temas,
la UGA brinda a la comunidad universitaria una agenda de actividades de capacitación y sensibilización como charlas abiertas y gratuitas, así como giras a otras fincas de la universidad, como por ejemplo la terapia de bosque, realizada en la finca Corralillo de la institución Clodomiro Picao. En esta gira se explica sobre la siembra de árboles y plantas frutales que permiten la alimentación indirecta de multiespecies, tanto humanas como animales, así como los insectos polinizadores, que se benefician de sus flores. En estas actividades se hace énfasis sobre la alimentación directa de animales, la cual no es una buena práctica y su impacto puede provocar consecuencias negativas. Por ejemplo, al colocar comedores para aves, no solo se afecta al mismo animal distorsionando sus hábitos alimenticios, así como sus mecanismos instintivos para buscar alimento, sino que además se atraen a estos animales a zonas que naturalmente no son sus espacios. Esto puede atraer otro tipo de especies a estos comedores como zarigüeyas y mapaches, generando interacciones molestas en las infraestructuras. Por ello, lo más importante es propiciar ambientes sanos en el ecosistema y permitir su regeneración para que cada especie tenga su espacio y alimentos de manera natural y armoniosa. Bienvenidos nuevamente, les invitamos a continuar integrándose al auditorio y seguiremos con este conversatorio titulado Movilidad Sostenible, estrategias para conectar las ciudades en función del bienestar de las personas. Invitamos al público presente en el auditorio y de forma remota a formular sus preguntas para el próximo segmento. Ahora le brindaré el espacio a la doctora Carla Barrantes para que presente un breve resumen de las exposiciones que vimos en el bloque anterior y para que proceda con el conversatorio. Bueno, muchas gracias. Como ustedes vieron, tuvimos una jornada muy interesante de exposiciones que iniciaron desde la escala macro con la exposición de Jonathan Agüero, luego pasamos a una escala más municipal, más local, que sería la exposición de Gustavo, para finalizar con intervenciones muy micros, pero muy importantes, que realizó Javier Zamora. Entonces, algo importante que tenemos acá, por ejemplo, de la intervención de Jonathan, es esos grandes desafíos que conllevan la planificación territorial, especialmente con un eje transversal de 15 cantones y las enormes dificultades también que presenta como ese divorcio entre la parte de la planificación del transporte y la planificación territorial. De eso pues también vamos a conversar un poquito más en la etapa de preguntas, pero algo muy interesante también que mencionó Jonathan es la necesidad de generar esos encadenamientos de la movilidad, ¿verdad? De tener, Jonathan nos expuso un proyecto muy robusto, muy integral, que no solo, pues, valga la redundancia, integra la parte física, sino también la parte funcional, la parte de las actividades, de la movilidad activa, de los usos del suelo. Entonces, al final de cuentas, en la planificación territorial, pues ese desarrollo, ese transporte es un generador que cataliza muchas otras actividades que están alrededor. Bueno, luego pasamos a la exposición de Gustavo Mora, que él nos expone una iniciativa que tiene la Municipalidad de Curridabat, donde vemos que un proyecto específico corresponde a una visión de ciudad, una visión que se tiene para romper esos paradigmas que tal vez a veces tiene que una municipalidad solo es para ir a recoger la basura, ¿verdad?, arreglar los huecos de las calles, sino ir más allá, ¿verdad?, ir y enfocarse en la calidad de vida de las personas. Entonces aquí se hace énfasis también, no solo en la parte física de esas intervenciones, sino también en la parte de apropiación de las comunidades y de las personas que día a día viven esos espacios. Entonces, igualmente es ir más allá de las funciones tal vez tradicionales que se podrían asociar a una municipalidad y atreverse a hacer esos experimentos con el espacio público. Y bueno, finalmente tenemos la charla de Javier Zamora, que él se enfoca en lo que es el urbanismo táctico, que quizá, bueno, ustedes posiblemente lo vieron en la pandemia, que como que fue esas soluciones de que se hicieron
porque no quedaba otra opción, ¿verdad? Nos dimos cuenta de que las aceras no eran lo suficientemente anchas para la distancia social que se solicitaba en ese momento, y es tomar el espacio público como ese laboratorio, pero un laboratorio estudiado, un laboratorio donde se registran esos datos que se están obteniendo, como muy claramente Javier nos expuso, ¿verdad? Es un tema que tiene que ser planificado, son intervenciones que, aunque sean una intervención de un día, es una intervención que está diseñada. Entonces, es una herramienta que tenemos a la mano y que pues podemos explotar en diferentes contextos, y que, bien como él nos expuso, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Freses, dio resultados muy positivos. Eso pues también a veces es controversial, ¿verdad? A veces la gente dice, pero ¿eso para qué? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Verdad? Pero bueno, es poco a poco parte de la paciencia que hay que tener para un poco experimentar con el espacio público, ¿verdad? Y que las personas se logren apropiar. Entonces, bueno, nuevamente les agradecemos esas intervenciones y vamos a pasar a la etapa de preguntas. Bueno, vamos a iniciar primero con algunas preguntas para los panelistas y luego abrimos el micrófono para el público. Entonces, bueno, vamos a iniciar con Jonathan. Jonathan, usted muy claramente mencionó que existe una brecha entre un divorcio entre el ordenamiento territorial y la planificación territorial, ¿verdad? Porque son dimensiones que administrativamente son un poco diferentes. Ustedes tuvieron ese reto de tratar de alguna forma coordinar 15 municipalidades que cada una tiene sus procesos de planificación diferentes. ¿Cuáles son, no sé, sus reflexiones en relación a esto? ¿Habrá alguna forma de que ese divorcio o que esa brecha se pueda estrechar un poco y que pueda haber una mejor coordinación entre el transporte, entre la planificación del transporte y el ordenamiento territorial? No sé qué piensan, por ejemplo, en relación a los papeles que tienen las municipalidades para poder hacer que esa brecha sea más corta. Gracias, Carla. Sí, hay muchos problemas al respecto de la coordinación entre la planificación territorial y la planificación del transporte. Empezando, digamos, por algo que usted mencionó claramente, ¿verdad? Son 15 municipalidades en este caso, pero en realidad deberíamos hablar de al menos toda la GAM para este análisis de la planificación del transporte, y son municipalidades que tienen tamaños diferentes, posibilidades técnicas diferentes, posibilidades económicas diferentes, financieras. Entonces, hay una disparidad y una falta de comunicación entre las mismas municipalidades que yo creo que por lo menos el proyecto de MUEVE y el PINDUT empezó a trabajar en resolver. Pero evidentemente es un proyecto que digamos, tiene un límite temporal y que hay que consolidar de otras formas. Nosotros, entre las políticas que propusimos la reactivación de la OPAN, que es la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San José. Por supuesto, y que está en la ley de planificación urbana y está dormida, digámoslo por ahora, pero es muy importante que la oficina se active, y nosotros propusimos que se expandiera para todas las municipalidades del área metropolitana, de toda la GAM, perdón, las 31 municipalidades. Entonces eso nos ayudaría por lo menos a que las municipalidades se incorporen a la planificación regional territorial. Pero además nosotros propusimos crear una oficina equivalente para la planificación del transporte, donde las municipalidades tengan participación. El problema es que la municipalidad no tiene ninguna participación en la planificación del transporte en este momento, más allá de llegar al MOP, bueno, al CTP, a pedir, bueno, es que necesitamos cambiar esta parada aquí o queremos mover esta ruta para allá, y entonces se empiezan en las negociaciones con el MOP, pero eso es un poco eficiente, duran años estas negociaciones, ¿verdad? Muchas municipalidades se han demostrado insatisfechas con el estado actual de estas cosas, y podemos involucrar a las municipalidades más directamente en la planificación del transporte, porque si no seguimos dando vueltas sin llegar a ningún lado. El transporte y la planificación del transporte y la planificación territorial son dos caras de la misma moneda, siendo esta moneda la ciudad en que vivimos, ¿verdad? Y entonces ese divorcio sigue produciendo problemas de todo tipo, ¿verdad?, que sufrimos día a día, ¿verdad? Nosotros como usuarios del sistema de transporte público, como usuarios de la ciudad.
Muchas gracias, Jonathan. Sí, pues es muy importante esa revitalización de esas figuras que a veces están ahí como dormidas en la legislación, pero que son esas oportunidades que podemos aprovechar. Si alguno otro de los panelistas quisiera referirse a eso que le pregunté a Jonathan, también pueden sentirse en toda la libertad de hacerlo. Y bueno, ahora vamos un poco con el tema de Gustavo. Usted, bueno, nos expuso pues esta iniciativa municipal y varios de todos los experimentos, ¿verdad?, que han hecho en la municipalidad, que yo me imagino que tal vez había personas a favor, tal vez hubo algunas críticas, ¿verdad? ¿Cuáles considera usted que son los principales retos que en este caso tiene el gobierno local para poder llevar a cabo estos experimentos en el espacio público? Gracias. Me parece una pregunta súper interesante porque de eso puede depender el éxito o el fracaso de estos esfuerzos. Y cada territorio y cada cultura organizacional de ese gobierno específico también es particular, ¿verdad? Creo que eso hay que considerarlo. Entonces yo podría plantear lo que ha sido mi experiencia en Curridabat y la experiencia de espero que de un buen grupo de funcionarios y funcionarias. Creo que de los principales retos está el tema de la participación ciudadana, ¿verdad? Porque es particular también, ¿verdad? No todas las comunidades tienen los mismos antecedentes, la misma historia y la misma intensidad o vamos a ver, el mismo grado de participación. Entonces hay que hacer esfuerzos diferentes en el territorio, es diverso, pero es un eje fundamental. O sea, no se podría percibir editar el espacio público, que es otra premisa en la que estamos, ¿verdad? Nosotros no estamos construyendo una ciudad nueva, estamos tratando de transformar un paradigma de una ciudad hecha. Y en ese sentido, ya hay un status quo que queremos transformar, ¿verdad? Entonces hay que brindar mucha información, hay que hacer, esta participación tiene que ir más allá de convocar vecinos y recibirles, ¿verdad? Va más allá de eso, es someterse a una fiscalía permanente por parte de la ciudadanía en términos de esa participación, y es una responsabilidad compartida, ¿verdad? Tanto la comunidad como el gobierno local empiezan a crear proyectos en conjunto. Ese creo que es uno muy importante. Otro que creo que es sumamente importante, y Curridabat lo ha experimentado en gran medida, es una vez que usted logra esta interacción, ¿verdad?, y logra identificar escenarios posibles, mejores escenarios posibles, necesita concretarlos. Hay una expectativa construida que usted debe atender, ¿verdad? En este mismo, digamos, modus operandi han existido ejercicios donde se crean muy altas expectativas, y atender esas expectativas ha minado confianza también en algunas ocasiones. Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Definir muy bien esos alcances, definir plazos, ¿verdad? Y eso tiene que ver con que ese estudio de las intervenciones sean en mediana, grande escala, sean muy minuciosas para saber cuál es la capacidad para poder editar ese escenario, ¿verdad? Eso creo que es sumamente importante. Y bueno, otra que creo que es muy importante también es que, y creo que con el trabajo intermunicipal eso queda claro, las municipalidades tienen diferentes capacidades en términos de su recurso humano, en términos de su presupuesto, de su capacidad para, ¿verdad?, recolectar, obtener recursos, ¿verdad?, explotar su territorio, ¿verdad? Y si nosotros queremos que todas estas políticas decanten en metas y proyectos sin presupuesto son puras ideas, ¿verdad? Entonces también hay que identificar las oportunidades. Creo que en esto las municipalidades tienen mucho que compartir. Hay municipalidades que han logrado mejorar sus presupuestos a partir de algunas intervenciones muy específicas, ¿verdad?, que tienen que ver con saber qué tenemos, dónde lo tenemos, utilizar herramientas tecnológicas, ¿verdad?, sistemas de información geográfica, explotar eso para saber de qué forma pueden
estos mecanismos de recolección de impuestos y de recursos se potencien y eso se pueda devolver a través de obra pública. Deben haber más, ahorita se me ocurren estos, pero sí, retos hay muchos y son también de una escala importante. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gustavo nos habla de algo muy importante que es el tema al final de la gestión, ¿verdad? Como decimos, del dicho al hecho hay mucho trecho y una cosa es lo que podamos proyectar, pero al final llevarlo a cabo es un esfuerzo importante de gestión y de verdad materializar esas iniciativas que se tienen y que no se queden pues solamente, ¿verdad?, en el papel. Y bueno, ahora vamos con Javier, que Javier nos habla de todas estas pequeñas, grandes intervenciones en el espacio público que se dan con el urbanismo táctico. Bueno, como usted nos expuso, hay desde la NAME, ¿verdad? Ustedes también llevan como ese conteo, ¿verdad? Ese registro de los datos de cuáles son pues los efectos de estas intervenciones y también un poco cómo diseñarlas. Pero usted también señaló que es importante que exista una apropiación de la comunidad en estos procesos, ¿verdad? Y yo me pregunto, por ejemplo, en una comunidad que tal vez hay un grupo de vecinos y vecinas que piensan que tal vez sería importante hacer una pequeña intervención en su comunidad, ¿qué le recomendaría a usted como ese primer paso a dar de manera de que esa intervención o eso que quieren hacer efectivamente pueda resolver el problema que tienen y que puedan llegar pues a un diseño que aunque bueno, quizá experimental, pero que efectivamente les logre pues resolver ese problema, ¿verdad? Claro que sí, Carla, muchas gracias más bien por la consulta. Efectivamente, en términos generales, yo creo que en Costa Rica, creo que los ticos y las ticas hemos sido bastante pasivos en involucrarnos en los temas, digamos, de nuestras comunidades. Eso no es particularmente algo que nos deba de exactamente generar este orgullo, porque efectivamente cuando ya la comunidad generalmente ya llama a los medios de comunicación y todo, generalmente es como ya son situaciones casi que de emergencia. Pero en intervenciones que podrían mejorar de una forma muy a corto plazo, por ejemplo, su calidad de vida a la hora de salir de una calle, para pasar a cruzar otra, para que los niños y las niñas tengan, digamos, oportunidad de poder hacer un mejor uso de los espacios públicos, etcétera, ahí cuesta más. Entonces, efectivamente, creo que aquí también tiene que haber mucha apertura y aquí el gobierno local es clave, ¿verdad? Y aquí Gustavo lo sabe, el gobierno local es clave de generar cuál va a ser esa estrategia también de la municipalidad para poder brindar esos espacios para que las personas puedan acercarse o esos medios o esas formas de comunicación. Por ejemplo, desde ahora hay hasta formas para hacerlo a través de aplicaciones en donde puede haber esa comunicación entre cualquier ciudadano y la municipalidad, de poder notificar que hay un problema, que hay una situación y abrir, digamos, generalmente esos espacios. De hecho, el caso que les comenté de Freses justamente fue un excelente ejemplo porque hubo mucha persistencia por parte de las personas de la comunidad, ¿verdad? Y Gustavo lo sabe muy bien, ¿verdad? Que posiblemente estaban en el día a día llamándolos, diciendo y cómo va este proyecto y podemos hacer esto y qué más hacemos, etcétera, hasta que se logró. Ahora ahí digamos como que surgió un liderazgo como muy natural, ¿verdad? Porque inclusive hubo tal identificación que inclusive tienen hasta página en Facebook, ¿verdad? Del Boulevard Freses y hasta diseñaron un logo para esa calle, ¿verdad? Entonces es una iniciativa que uno dice, pero alguien se tuvo que poner esa camiseta, ¿verdad? Y generar toda esa sinergia entre la comunidad y aún así, hablando con algunas de estas personas, tuvieron mucha resistencia de muchos otros vecinos, ¿verdad? De que cómo les iban a quitar espacio, estamos hablando de una calle de 22 metros de ancho y aún así que cómo le estaban quitando espacio a los carros, donde ni siquiera es una calle principal, ¿verdad? De hecho el tránsito en 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta es más que suficiente para el tránsito de esa vía. Entonces definitivamente sí
sí se necesita que las personas se puedan, digamos, acercar más, y muchas veces los ciudadanos y ciudadanas pueden tener una mejor idea de cuál es la solución que muchas veces los técnicos no logramos ver, porque al fin y al cabo ellos son los que experimentan ese espacio público en el día a día. Pero entonces lo que más cuesta es definir esa estrategia para ver cómo hacemos para capturar esas necesidades y cómo involucrar, digamos, a las personas. Procesos se han dado muchos, ¿verdad? Digamos, en mi barrio, por ejemplo, que yo también vivo en Curridabat, en algún momento cuando se estaba haciendo, los que se ubican en la calle ancha, pero frente a Plaza del Sol, también se iba a hacer todo un proyecto antes de que pasara a ser vía de travesía, y hasta ahí llegó el proyecto, pero en realidad se hicieron actividades en el parque, por ejemplo, muy interesantes, hasta de cine al aire libre, por ejemplo. Un montón de actividades iniciales que eran recreativas, pero que luego ya tuvieron una finalidad en un taller que se concretó en opciones. Entonces, abrir esos espacios para que la gente, digamos, pueda acercarse, pero es mucho de ir casi que puerta por puerta, ¿verdad? Y eso, ese ambiente, digamos, mucho, creo que el gobierno local tiene, ¿verdad? Un papel, digamos, preponderante, y ahí más bien no sé si Gustavo quisiera añadir algo más. Sí, gracias. Sí, sí, justamente como para reforzar esa línea, Javier, creo que ejercicios de mayor escala, por ejemplo, como el tema del urbanismo social en Medellín, que logran transformar un espacio, ¿verdad? Y logran transformar realidades de violencia y demás en el tiempo, han tenido que ver con apuntar a la cultura del sitio antes que pensar en una solución, ¿verdad? Desde la técnica tendemos a enamorarnos de una solución y no nos tomamos el tiempo suficiente para analizar un problema. Y si yo quisiera analizar el problema de una comunidad específica, no podría hacerlo a partir de mi oferta de solución, tengo que ir a partir de hacer una lectura correcta de la demanda. Es toda una ciencia, ¿verdad? Puede tener que ver con identificar cuál es el arraigo de las personas sobre ese lugar, ¿verdad? Puede ser que la calle tenga un potencial inmenso para hacer otra calle, pero el problema principal sea mejorar el río, ¿verdad? Y la calle pasa a ser un segundo reto, y habrá que desenamorarse de esa calle y empezar a poner los ojos en el río, porque ese es el proyecto que genera ese arraigo y que probablemente será el que potencie que la calle llegue a ser lo que puede ser en el futuro. Eso es algo que cuesta hacerlo desde la institucionalidad, porque las herramientas que tenemos desde los gobiernos locales están hechas para hacer una oferta inmediata, ¿verdad? Entonces, eso digamos que es como la praxis de lo que planteaba Javi en términos de aprender a hacer una muy buena lectura de la demanda. Bueno, muchas gracias. Aquí, bueno, tanto Javier como Gustavo enfatizaron algo muy importante, que son abrir esos canales de comunicación, que las personas en las comunidades no sientan que están solas y que si se les ocurrió algo, que de ahí se va a quedar, porque nadie en la municipalidad como que no tuvo tierra fértil esa idea. Entonces, abrir esos canales de comunicación y que los gobiernos locales, que son fundamentales en ese proceso, tengan esa apertura de abrirlos y poder, bueno, también priorizar cuáles son las intervenciones que se pueden hacer, pero sí es muy importante tener pues esa posibilidad. Entonces, bueno, muchas gracias por sus intervenciones. Ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Entonces, adelante con cualquier consulta que tengan. Gracias. Bueno, mi nombre es Nicole Chavera, yo soy funcionaria y también soy ciclista urbana desde hace 10 años. Bueno, tengo una pregunta para cada uno. Para don Jonathan, dentro de sus objetivos me parece que se mencionó la intermodalidad, no así con la definición, pero sí me gustaría saber en esta propuesta cuál sería el personaje que va a utilizar la intermodalidad en esta propuesta, porque si bien es cierto, bueno, el tren ahora está en funcionamiento, pero es prohibido subir bicicletas. En el transporte público no es viable esto. Y es bastante importante
interconectar con las diferentes provincias para que esto sea más efectivo, ¿verdad? La propuesta que usted expuso. Para don Gustavo, bueno, yo he sido partícipe de un montón de cleteadas. Ustedes como municipalidad se han involucrado mucho en que se promueva, se visibilice el uso de la bicicleta como medio de transporte, también como usted mencionó, las caminatas. Y hace un tiempo ustedes estaban promoviendo más las visitas al territorio de Tirraces, de hecho hacían ferias y demás. Me parece que hace unos años para acá ya eso no se realiza, disculpe si estoy equivocada, y más bien se incentiva más las visitas en Freses. Todos tenemos aquí conocimiento de que Freses es una clase media alta, ¿verdad? Y hay personas que son figuras muy importantes en lo que es promover el uso de la bicicleta como medio de transporte, y aparte de eso tienen bastante conocimiento en lo que es arquitectura y demás. Entonces, lo que yo quisiera saber es no solamente de Freses, sino Curridabat en otras comunidades de una clase menor, cómo trabaja el tema de promover la movilidad, no solamente de forma vehicular, y cómo contrarresta la disminución del carrocentrismo en otros sectores de Curridabat. Y para don Javier, bueno, primero felicitarlo por también ser ciclista urbano, y me gustaría saber si usted tiene algunas propuestas para hacer este urbanismo táctico en los diferentes accesos a la universidad, tanto en la Ciudad de la Investigación como en la Rodrigo, porque bueno, la Municipalidad de Montes de Oca, para mí el hecho de que haya puesto el semáforo de ciclistas ha sido algo increíble. O sea, el uso que tiene ese semáforo para mí es maravilloso. Sin embargo, el acceso aquí a la universidad está pensado solamente para los carros, de hecho ni siquiera tanto para los peatones. Y cuando usted expuso este escenario de un día, bueno, ¿por qué no replicarlo más? Entiendo que también hay factores externos, hay otras instituciones que bloquean el avance, ¿verdad? El acceso a que la pirámide vuelva a ser como es, el peatón como prioridad, pero debe haber alguna forma, me imagino yo. Y la última pregunta para los tres es, ¿cómo, qué propuesta que sea ya aterrizada, que sí se pueda hacer a corto plazo, ven ustedes que se puede hacer para las futuras generaciones? Yo como mamá, bueno, transporté a mi hija en bicicleta hasta los 4 años porque ya la sillita ya no daba más. Entonces, fui muy criticada, y además las carreteras no están hechas para que una mamá con su hija en la sillita, en la bicicleta, se transporte a mayor tiempo, y aparte de no tener infraestructura, hay una cultura también muy agresiva. Entonces sí me gustaría que ustedes contestaran eso. Bueno, muchas gracias por su intervención. Lo que podemos hacer es que contesten la pregunta directa que le hicieron y al final también pues hagan referencia al futuro, ¿verdad? Sí, con respecto a lo de multimodalidad es un problema muy complejo, pero debemos intervenir el sistema a fondo, ¿verdad? Un tren moderno, eléctrico, metropolitano, definitivamente debería permitir subir las bicicletas al tren. Inclusive deberíamos tener racks para bicicletas en los autobuses. Eso se usa en muchas partes del mundo, no es nada que no estamos inventando el agua tibia, simplemente es aplicar cosas que ya se hacen en muchas partes del mundo, y eso simplificaría muchísimo la movilidad para los ciclistas. Eso es de verdad, y es relativamente sencillo de aplicar, pero tenemos que tener un cambio profundo en la mentalidad, ¿verdad? Evidentemente, cuando se modernice el tren, queda claro que debería tener las condiciones necesarias para los ciclistas
y que los ciclistas puedan utilizar el tren de manera efectiva, ¿verdad? Y el transporte público también, cada 7 años que hacemos la renovación de las concesiones de autobuses, ¿verdad? Entramos en esta discusión de, bueno, ¿qué les vamos a pedir ahora para modernizar de verdad? Y siempre terminan en lo mismo, ¿verdad? Pero algo como pedirles un rack para bicicletas no es tan complicado y seguimos sin avanzar en esa dirección, ¿verdad? Entonces, la multimodalidad no es tan complicada, ¿verdad? En un sistema moderno y reconstruido como el del tren metropolitano debería ser obligatorio, sin ninguna discusión, y más bien deberíamos en las concesiones del transporte de autobús exigir racks de bicicletas o espacios para las bicicletas dentro de la unidad. Hay soluciones que existen, lo que pasa es que nos falta la voluntad política para aplicarlas, ¿verdad? Y eso creo que también va un poco en lo mismo que usted, la pregunta general que nos hizo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para el futuro? Bueno, para el futuro hay que empezar por renovar la forma en que nosotros vemos este problema, la política que estamos aplicando, ¿verdad? Desde todos los niveles, ¿verdad? Desde el nivel local, como nos decía Gustavo hace un rato, ¿verdad? Que hay muchas municipalidades que están trabajando bien, otras muchas que no, ¿verdad? Entonces, como les decía, hay municipalidades de todo tipo y a todos los niveles, y en esto es muy importante aprender de las que están haciendo bien las cosas, ¿verdad? Y Curridabat a mí siempre me ha impresionado por eso. Entonces yo creo que hay mucho donde mejorar, pero hay municipalidades que tienen que también, digamos que cambiar radicalmente la forma en que ellos ven sus propias ciudades, ¿verdad? Para empezar. Gracias. Buenísimas esas preguntas. Yo creo que, bueno, el tiempo era corto para la presentación y fue difícil elegir esas intervenciones. Yo creo que fallé, no elegí una que hubiera respondido su pregunta, pero yo creo que en Tirraces, justamente donde se encuentra el Centro de Desarrollo Humano La Cometa, el EVAIS, ese sector ha sido un ejercicio interesantísimo sobre cómo construir un policentro urbano, ¿verdad? Ahí ha habido mucha inversión en los últimos 10 años, ¿verdad? Estamos recién terminando una plaza mercado en la parte alta, digamos en la base del Cerro Miravalles, con el objetivo de generar infraestructura digna para emprendimientos locales. Pero resulta que ese plaza mercado no estaba conectado peatonalmente con el Centro de Desarrollo Humano. En algún momento, y disponíamos de un espacio muy incómodo para construir una calle, ¿verdad? Además, ese espacio estaba ocupado por muchas personas en diferentes condiciones de vivienda, y un poco inspirados como en este tema de las rutas naturbanas, lo que ideamos fue construir una pasarela peatonal, ¿verdad? Que de nuevo, en términos de un presupuesto municipal es una inversión accesible, pero el impacto que ha tenido esta intervención en la calidad de vida de esas personas no sé cómo medirla, ¿verdad? O sea, es impresionante. Nosotros en realidad no la esperábamos, no creíamos que iba a ser de esa magnitud. Creo que la mejor forma sería como verlo, ¿verdad? Está invitada, cuando guste lo vamos a conocer y lo vamos a cletear también para que vea que son intervenciones que, por ejemplo, en ese caso logran que caminatas de 30 a 35 minutos de vivienda a escuela, por ejemplo, se puedan hacer en 7, 8 minutos. De camino, por ejemplo, había más tiempo y los chiquitos empezaban a jugar, entonces tuvimos que inventarnos un parque ahí enfrente del Centro de Desarrollo Humano La Cometa y de nuevo empezar a trabajar en un nuevo proyecto porque entonces se identifica equipamiento urbano que es necesario, ¿verdad? Y yo creo que podríamos aprovechar en esa línea de que vamos hablando también de la pregunta general. Si yo tuviera que pedir ese deseo o eso que yo diga va a tener un impacto en la vida de mi hija y de mi hijo, yo querría ver ya un cambio importante en el tema del transporte público. Si no hay un cambio de abordaje en el transporte público, no podemos pensar en la movilidad como un derecho, ¿verdad? Eso no va a lograrse y lo que se diga sin ese componente, de nuevo, van a ser puras ideas en el papel. Abordar el tema del transporte público identificado
como la experiencia integral de la movilidad. La movilidad no se materializa cuando me monté en el tren eléctrico de pasajeros. La movilidad empezó ayer cuando le dije a Javi, ¿cómo hago para llegar? ¿Verdad? Javi me dio un mapa, yo tuve que planear esa ruta, ese itinerario. Voy a caminar de aquí a aquí, de aquí a aquí voy a usar un bus, de aquí voy a usar mi carro, no sé, dónde voy a parquear, ¿verdad? Esa experiencia, y para todos es igual, ¿verdad? Yo, desde que pongo un pie en el espacio público, si esa acera está mal, mi experiencia de movilidad empezó mal. Si usted no pudo transportar a su hija en su silla segura, esa experiencia está mal, ¿verdad? Entonces yo creo que no podemos pensar en transformar esa experiencia hoy, si hoy no ponemos los ojos en el transporte público. Y la estructura que tenemos actualmente para administrar nuestro transporte público es una estructura muy mal diseñada en términos de los intereses particulares que hay de los componentes ¿verdad? Que la forman. Entonces es estructural ese cambio, no solo pensar en el tren, por ejemplo, como una solución, es cómo el sistema de buses se va a conectar a ese tren, cómo el sistema de aceras va a llegar a esas paradas, ¿verdad? Cómo yo desde la noche anterior tengo información para poder pensar en ese itinerario. Ese sería mi deseo, y en eso es lo que estamos trabajando. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, y bueno, excelente que sea ciclista urbana. Lastimosamente no siempre la bici se vuelve lo suficientemente atractiva para todos los casos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy nos resultó muy atractivo venir en bici, ¿verdad? Pero bueno, uno hace el intento, y definitivamente el hecho de cuando uno se monta en la bicicleta para hacer eso, un viaje para ir al su lugar de trabajo, etcétera, el simple hecho de no tener que pensar en las presas, si eso va a ser un factor que me va a hacer llegar tarde, etcétera, es una sensación de libertad que bueno, es importante compartirlo. Bueno, el tema de la movilidad aquí dentro de la universidad es todo un tema, tanto dentro de las 3 fincas, hablando por ejemplo de la sede aquí Rodrigo Facio, como todo el perímetro de esas fincas. Porque lo cierto es que al ser una universidad pues tan grande, pues obviamente que el área de influencia de todo el tráfico vehicular alrededor de las fincas, pues obviamente que somos un centro atractor de viajes muy importante. Y claramente sí se están haciendo algunas iniciativas, sí estamos generando unas sinergias a lo interno para ver de qué forma se llevan ciertas iniciativas a la municipalidad. De hecho, ya ha habido comunicación directa, digamos, con el nuevo alcalde de Montes de Oca, y ha habido una mayor apertura. Inclusive, por ejemplo, nosotros a la NAME ya tuvo visita a la NAME el alcalde. Y aparentemente hay una buena apertura para dar solución a algunas, digamos, de estas problemáticas. Hay algunos accesos vehiculares de la universidad que son muy caóticos. Uno de ellos es la entrada por el ANAME, que para Finca 2 es el principal acceso, porque todos los visitantes, la única forma de ingresar es por ese acceso. Y hay otro montón de accesos que podrían utilizarlos los funcionarios estudiantes que sí tienen tarjeta, pero que los mantienen cerrados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay muchas estrategias que se podrían, digamos, implementar. También es un gran problema la movilidad, digamos, a lo interno, porque curiosamente, a pesar de poder contar inclusive con el autobús, ¿verdad?, universitario, nunca antes en la historia de la universidad habíamos tenido tantos estudiantes viniendo en vehículo particular, ¿verdad? Antes, cuando yo estudiaba, la mayoría veníamos en transporte público. Eran muy poquitos los compañeros que podían venir en vehículo particular. Ahora pareciera que la realidad ha cambiado mucho. Y el hecho, por ejemplo, pues sí, obviamente que en algunos casos es necesario esas torres de parqueos, pero obviamente que al tener mayor disponibilidad de parqueos y el ya no requerir, digamos, competir por el marchamo, como fue años anteriores, que era toda una guerra porque el estudiante pudiera conseguir su marchamo, ¿verdad? Y había hasta todo un tráfico negro de marchamos universitarios y etcétera.
pues claramente resulta más atractivo para los estudiantes en muchos casos venir en su vehículo particular. Entonces, claramente tiene que haber también una política universitaria de dar el ejemplo, ¿verdad? Porque muchas veces aplica el famoso dicho, ¿verdad? de casa de herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? El ingreso en el ANAME, por ejemplo, donde tenemos la casetilla con los carriles, se sacrificó la acera que iban a construir por generar un carril adicional a la casetilla de los guardas, un carril que es prácticamente subutilizado. Entonces ahí es donde uno no sabe o uno no entiende cómo se toman estas decisiones, y sí requerimos, digamos, fortalecer mucho la parte de la promoción, y por eso es que la visión tiene que ser muy integral, porque no solamente es infraestructura, no solamente es lo que hace la Oficina de Servicios Generales, etcétera, sino que también desde la promoción de la salud, ¿verdad? Que los estudiantes y funcionarios puedan caminar más entre las fincas. Vienen algunas soluciones interesantes, como por ejemplo otro paso peatonal para unir finca 2 con finca 3, ¿verdad? En este sector, aquí, Ciudad de la Investigación, con las deportivas. Hay un estudiante, por cierto, que está haciendo un trabajo final de graduación que posiblemente sea una herramienta bastante interesante, justamente para ver ese potencial que podría tener ese puente peatonal, para incentivar más la movilidad activa dentro del mismo campus, y que los estudiantes no agarren el carro, ¿verdad? Para ir a todo lado, inclusive si quieren ir a salud a hacerse el examen, el chequeo médico a la otra finca. Entonces estamos haciendo como una sinergia a lo interno, desde la ANAME, de los que los llevan los proyectos grandes a nivel institucional de las edificaciones de acá de la institución, Produce también, ¿verdad? Jonathan también ha participado en algunas reuniones. De hecho, Jonathan ha participado también en los estudios que se habían hecho, por ejemplo, para darle solución a algunos temas de movilidad en los alrededores. Y lo que mencionaba usted de intervenciones pequeñas, eso también perfectamente se puede justamente retomar, inclusive a través de iniciativas como de inclusive TCUs, por ejemplo, se pueden hacer muchas de estas intervenciones pequeñas. Algo sí importante recalcar, que creo que es bastante importante de nuestro campus, es que ya de por sí es un campus que tiende a ser bastante amigable con el peatón y con el ciclista sin mayor intervención, ¿verdad? Hay una cultura de respeto, ¿verdad? A veces hasta el conductor más agresivo pasa la aguja de los guardas y ya se vuelve, ¿verdad?, un conductor totalmente respetuoso, fuera de serie, porque tenemos como esa cultura, pero eso no es justificación para no invertir lo suficiente en mejorar la infraestructura peatonal. Tenemos un porcentaje importante de estudiantes que son personas con discapacidad, que también tienen que tener todas las opciones para poderse movilizar sin tener que estar dependiendo del vehículo privado del autobús universitario. Bueno, gracias, Javier. Vamos a dar unos minutitos porque ya estamos sobre el tiempo, para hacer unas preguntas que nos hicieron en línea. Esta pregunta es para Javier, que yo siento que tal vez ya la contestó con su intervención, pero igual tal vez lo que puede señalar es tal vez algunas relaciones que nos pregunta Sandra. Actualmente se encuentra en proceso de oficializarse el manual de movilidad y seguridad vial. ¿Podría Javier comentar sobre el contenido de esta herramienta para que se apoyen profesionales que laboran en municipalidades y el MOP? Si pudiera ser bien puntual, le agradecería. Sí, muy rápidamente. Vamos a ver, el ANAME tiene por reglamento actualizar los manuales técnicos a nivel nacional, que al fin y al cabo van a terminar siendo manuales del MOP, son manuales del MOP. Es una serie de volúmenes para construcción de carreteras, puentes, diseño de pavimentos, manual ambiental, etcétera, y hay un manual específico que es el de movilidad y seguridad vial. El manual ya está en la etapa de revisión final por la comisión del MOP. Es un manual muy extenso, es un manual como de 550 páginas más o menos, y tiene una visión totalmente con un enfoque integral de la movilidad, y todos los temas, de todo lo que conversamos, Jonathan, Gustavo y yo, y bueno, también los aportes de Carla, todos esos enfoques vienen desde calles completas, desde urbanismo táctico, desde medidas de pacificación, y todo desde la integralidad dentro de una visión de trabajo interdisciplinario, y es un manual que no sabemos porque depende de los plazos del MOP, pero esperaríamos que ojalá no pase de este año en que ya pueda, digamos, tiene que salir aprobado vía decreto, pero esperamos que eso sea una herramienta muy importante para todas las municipalidades.
Muchas gracias, Javier. Y bueno, tengo esta otra pregunta de Yerlin, que tal vez ya sea Gustavo o Jonathan quieran contestar. Dice, ¿qué retos tiene la U como organización de alta concentración peatonal y vehicular para hacer el laboratorio para ejercicios de peatonización e intervenciones tácticas y que la comunidad nacional la tome como inspiración? Sí, bueno, Javier y un poco ya adelantaba, ¿verdad? Porque mencionaba que la U el campus universitario es muy amigable con el peatón y con el ciclista, pero creo que nos hemos abusado dentro de la universidad, ¿verdad? De no construir algunas aceras que debemos construir. Entonces, bueno, primero tenemos que ponernos al día con esa infraestructura de peatonización que no tenemos, ¿verdad? Que hay que completar dentro de las tres fincas del campus principal, el campus central de la U, pero sí, hay muchísimas oportunidades, inclusive Javier también lo mencionó, ¿verdad? Trabajos finales de graduación, TCUs que se pueden utilizar para introducir muchas de estas ideas. La U sí es un laboratorio para muchas cosas, creo que sí le estamos debiendo en esta área, ¿verdad? De movilidad activa al país. Pero voy a aprovechar para decir que no solo la universidad tiene una responsabilidad aquí, y volviendo también a mucho lo que nos mencionó Gustavo, las municipalidades son las de mayor responsabilidad en todo esto. Entonces, los laboratorios que ya, mucho de lo que Gustavo nos mencionó, ¿verdad? Y que hay en otras comunidades también, son también de gran importancia. Entonces, la universidad sí, no me estoy quitando el tiro para nada, nosotros tenemos una responsabilidad que creo que no estamos cumpliendo de la mejor manera, pero también hay que mencionar que muchas comunidades más bien tienen que volver la mirada hacia su municipio, ¿verdad? Unos lo están haciendo muy bien y otros pueden aprender de esos municipios que están haciendo las cosas muy bien. Bueno, ya muy brevemente, yo creo que ustedes desde la academia, ¿verdad? Tienen el mejor criterio para responder esta pregunta, pero yo diría desde mi experiencia profesional, yo no tuve la oportunidad de aprender estas cosas cuando fui estudiante de la licenciatura, ¿verdad? Y eso me costó también, me costó, fue duro, digamos, en el ejercicio profesional porque hubo que enfrentarse a situaciones complejas. Eso por dicha ha cambiado y yo creo que fortalecer la academia, vamos a ver, los contenidos desde la academia con respecto a estos temas es fundamental. Eso por dicha ya ha cambiado, ¿verdad? Eso ya sucedió. En algún momento, por ejemplo, hicimos pasos peatonales a nivel Incurri sin normas, ¿verdad? Así fue el clásico, mejor pedir perdón que pedir permiso. Espero que mi jefe no escuche esto. Pero en ese momento, por ejemplo, el ANAME acuerpó analizando esas intervenciones. Esas intervenciones se convirtieron en una ficha técnica sencilla, práctica, que fue muy importante para que muchas municipalidades empezaran a replicar. Y son estos pasos peatonales que ahora están en la ruta de circunvalación como parte de esas intervenciones. Eso fue ilegal mucho tiempo y ahora está ahí. Y uno tiene que ver eso como ese cambio de paradigma, ¿verdad? Entonces creo que eso no se logró solo desde una parte, eso fue la academia, eso fue los gobiernos locales. Estoy de acuerdo con don Jonathan, o sea, las municipalidades tienen ahí el peso de la intervención y tienen que asumir ese reto, tienen que fortalecer su equipo técnico, tienen que fortalecer sus presupuestos, tienen que abrir el espectro con relación a la escala de los proyectos que tienen de frente, ¿verdad? Ya uno no podría pensar que mejorar 100 metros de acera sea un proyecto sensible, uno debe pensar en mejorar barrios, eso implica acceder a créditos, ¿verdad? Y eso tiene un componente político que administrar, entonces, bueno, yo creo que por ahí esta responsabilidad es muy compartida, pero también espacios como estos, por eso insistí desde el primer comentario, son súper importantes para poder tener ese tema sobre la mesa. Muchas gracias. Bueno, antes de cerrar, si hay alguna pregunta del público bien puntual. Ajá, ok.
Buenas, bueno, primero que todo felicitar a los expositores. Mi nombre es Estefan Rodríguez de la Municipalidad de San José. Tal vez nada más únicamente para Javier, dentro del manual de seguridad vial que menciona, ¿se incorpora o se podría utilizar de alguna forma como para estandarizar procesos de urbanismo táctico en el país, como para que a nivel de gobierno central ya no sea hablarles en otro idioma, sino que sea pues algo más fácil de realizar por parte de las municipalidades? Gracias. Gracias, gracias Estefan por la pregunta. Vamos a ver, sí y no, porque, bueno, obviamente que va a ser un manual MOP y por lo tanto generalmente las municipalidades pues se adhieren, digamos, a ese tipo de normativa. Entonces va a ser, digamos, como un primer manual de referencia. Ahora, en el tema de urbanismo táctico, pues obviamente que abarca toda la parte conceptual, ejemplos de aplicación, y obviamente que recomendaciones, etcétera. Sin embargo, puede ser que al salir ese manual se requiera después alguna guía complementaria que pueda, digamos, irse a aspectos un poco más puntuales o más específicos. Y eso mismo va a pasar posiblemente con otros subtemas, digamos, del manual, porque un manual generalmente base no lo puede abarcar todo a nivel de detalle. Entonces, posiblemente después de que ya eso empiece a pasarse a todas las municipalidades, cursos de capacitación sobre el uso del manual, etcétera, posiblemente después se vaya a surgir esa necesidad de herramientas un poco más concretas en algunos temas particulares. Con gusto. Bueno, agradecemos la participación de los panelistas en esta mañana y también de la doctora Carla Barrantes Chávez, profesora catedrática de la Escuela de Ingeniería Topográfica, quien nos hizo el honor de moderar este espacio de conversación, al doctor Jonathan Agüero Valverde, coordinador del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, al ingeniero Gustavo Mora Fonseca, analista de proyectos de la Dirección de Gestión Vial de la Municipalidad de Curridabat, al máster Javier Zamora Rojas, coordinador de la Unidad de Seguridad Vial y Transporte del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME. Este conversatorio sin duda nos ha permitido conocer y reconocer algunos de los esfuerzos, de las estrategias, pero también de los retos que tenemos a nivel local, a nivel de comunidad, a nivel de todo el país, para lograr transformar nuestras ciudades en espacios más saludables, más vivibles y sostenibles para todos y todas. De esta manera cerramos el ciclo de actividades organizadas por la Vicerrectoría de Administración y la Unidad de Gestión Ambiental de la Universidad de Costa Rica en el marco de la Semana Ambiental Restauremos la Tierra. Les agradecería un aplauso para nuestros invitados del día de hoy. Gracias a todos por su atención y muy buenos días.